«¡No toque a mi hija!». La voz de Javier, un trueno cargado de pánico y furia, resonó en el ambiente pulcro y exclusivo de la planta de juguetes. Sus ojos, marcados por las huellas de jornadas interminables, fulminaban al hombre arrodillado frente a la pequeña Sofía. Aquel desconocido, vestido con un traje que costaba más de lo que Javier, como carpintero autónomo, facturaba en un año entero, miraba a la niña de 6 años con una expresión que Javier no supo descifrar. En su mano sostenía la muñeca más cara de la estantería, la princesa de los luceros, el sueño inalcanzable para el cumpleaños de Sofía. Para Javier, la escena era una afrenta, una humillación silenciosa. Veía a un millonario arrogante intentando comprar la atención de su hija, como si todo en el mundo tuviera un precio. Movido por un instinto protector visceral, agarró a Sofía del brazo y tiró de ella, colocándola detrás de su cuerpo como un escudo humano. El hombre, cuyo nombre era Ricardo, se levantó lentamente y, la sorpresa en su rostro, dio paso a una tristeza tan profunda, tan desoladora, que por un instante desconcertó a Javier. Pero el miedo de un padre es ciego, y en ese momento no podía imaginar que el hombre que veía como una amenaza era, en realidad, la única persona en el mundo que podía salvar la vida de su hija. Madrid era una ciudad de mundos paralelos, donde el lujo del barrio de Salamanca convivía a pocos kilómetros con la realidad obrera de Vallecas. Javier y Sofía pertenecían a este segundo mundo. Vivían en un piso modesto, pero cada rincón estaba impregnado del amor que él le profesaba y del recuerdo imborrable de Elena, su esposa, a quien un accidente se había llevado 3 años atrás. Desde entonces, la vida de Javier tenía un único y absoluto propósito: proteger a Sofía, el único tesoro que le quedaba de su mujer. Su mayor terror no era la falta de dinero ni las noches en vela. Su mayor terror era fallarle a ella, fallarle a Elena. Sentía el peso de esa promesa, silenciosa en cada decisión que tomaba, en cada clavo que martillaba en su taller. La resiliencia era su armadura, y el amor por su hija, su única arma contra un mundo que a menudo le parecía hostil y desigual. Aquel día era el 7º cumpleaños de Sofía. Después de meses de hacer encaje de bolillos con las facturas y los gastos, Javier había conseguido reunir el dinero justo para un regalo especial. La había llevado al gran centro comercial de la Castellana con una única misión: comprarle la princesa de los luceros, esa muñeca que la niña miraba con devoción en los anuncios de la televisión. Era un esfuerzo titánico para su economía, pero la ilusión en los ojos de su hija no tenía precio. Mientras Javier contaba los billetes arrugados en la cola para pagar, con el corazón encogido por la emoción y el esfuerzo, Sofía se soltó de su mano. Fascinada por las luces parpadeantes y los colores vibrantes de la juguetería, se alejó unos pasos. Fue entonces cuando se detuvo frente a Ricardo, un hombre que parecía habitar en un universo distinto al suyo. Él, a su vez, no vio solo a una niña bonita. Vio algo más, un detalle casi imperceptible en su pequeña muñeca. Ricardo reconoció al instante la pulsera médica. Era discreta, casi un adorno infantil, pero para él fue como un grito en mitad del silencio. Era idéntica a la que llevaba su propia hija, Isabela, antes de que todo terminara. En la mirada de Sofía, en su leve palidez, en el casi imperceptible cansancio de su sonrisa, vio los mismos fantasmas que había ignorado en su propia casa hasta que fue demasiado tarde. Por eso se arrodilló. Por eso le ofreció la muñeca. No era un gesto de prepotencia, sino un acto desesperado de conexión, un intento de reparar en otra vida el error que lo atormentaba cada noche. Javier, ciego de orgullo y amor protector, no vio nada de eso, solo vio la ofensa.
Tras el altercado, salió de la tienda arrastrando a Sofía con la rabia ardiendo en su pecho. Se sintió humillado, expuesto. Se prometió a sí mismo no volver a pisar aquel lugar, un mundo que no era el suyo, un mundo donde sentía que hombres como él y su hija no eran más que invisibles. Pasaron 2 días en los que Javier intentó olvidar el incidente, centrándose en celebrar un cumpleaños sencillo pero feliz para Sofía. Compró una tarta, infló unos globos y le regaló una muñeca más modesta que ella recibió con la misma ilusión. Sin embargo, una sombra de preocupación no lo abandonaba. Había notado a Sofía más cansada de lo habitual, con una fatiga que no se correspondía con su energía infantil. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, el olor a madera y barniz fue interrumpido por el sonido de un coche de alta gama deteniéndose frente a la modesta puerta. De él descendió Ricardo. El corazón de Javier se detuvo. Pensó que venía a pedir explicaciones, a humillarlo de nuevo. Se preparó para la confrontación, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Pero el hombre que se acercó no tenía la mirada altiva que Javier esperaba. Tenía los ojos de un alma rota. Ricardo no habló de la muñeca ni del escándalo. Con una voz suave, casi quebrada, le dijo que necesitaba hablar con él urgentemente. Le habló de la pulsera médica, de su hija Isabella y de una rara cardiopatía que se llevaba la vida de los niños en silencio. Javier lo escuchó con escepticismo, con la desconfianza grabada a fuego en su carácter. ¿Quién era ese hombre para venir a su barrio, a su taller, a hablarle de enfermedades y desgracias? ¿Era una especie de cruel venganza? Pero a medida que Ricardo hablaba, describiendo síntomas sutiles que Javier, con un horror creciente, reconocía en Sofía, el muro de su orgullo comenzó a agrietarse. Ricardo le explicó que había visto en Sofía las mismas señales que él. En su ignorancia y su opulencia, había pasado por alto con Isabela. Le habló de una cirugía experimental, carísima, y solo disponible en una clínica especializada de Estados Unidos. Una cirugía que era la única esperanza. Le ofreció cubrir todos los gastos, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. El mundo de Javier se vino abajo. El hombre al que había despreciado, al que había juzgado sin piedad, le estaba ofreciendo la única tabla de salvación en medio de un océano de pánico. El conflicto central de su vida se estableció en ese preciso instante, en el silencio polvoriento de su taller. No era una lucha contra la enfermedad, sino contra sí mismo. Su dilema era devastador. Podía tragarse su orgullo, ese orgullo castellano, terco y profundo, para aceptar la ayuda del hombre al que había humillado públicamente, o se aferraría a su independencia, a su autosuficiencia, arriesgándose a perder a la única persona que daba sentido a su existencia. Lo que estaba en juego no era solo la vida de Sofía, sino su propia capacidad para ver más allá de las apariencias. La verdadera fuerza opositora no era Ricardo. La verdadera batalla se libraba en el interior de Javier. Era su orgullo contra el miedo, sus prejuicios contra la esperanza. La enfermedad de Sofía era el enemigo visible, pero el enemigo invisible, el más difícil de vencer, eran los muros que él mismo había construido a su alrededor. Ricardo no era un antagonista, sino un catalizador, un espejo en el que Javier se veía reflejado de una forma incómoda y necesaria. La motivación de Ricardo no era la caridad, sino la redención. Era un padre en duelo, atormentado por la culpa de no haber actuado a tiempo, de no haber sabido ver. Cada día se preguntaba si su dinero, que todo lo podía comprar, no había servido para lo único que importaba. Al ayudar a Sofía, buscaba desesperadamente una forma de dar un nuevo significado a su dolor.
Quería transformar la tragedia de Isabela en un legado de vida, honrar su memoria salvando a la niña que el destino o la casualidad había puesto en su camino. Era su oportunidad de perdonarse a sí mismo, de encontrar un propósito en medio del vacío. En los días siguientes, Javier vivió una tortura silenciosa. Llevó a Sofía al hospital público donde los médicos, tras varias pruebas, confirmaron el diagnóstico de Ricardo. Las palabras del cardiólogo fueron amables pero directas. La condición era grave, degenerativa, y las opciones en el sistema público eran limitadas y con pocas garantías de éxito. La cirugía en el extranjero era, efectivamente, la única vía real. Javier se sentó en los pasillos del hospital, con el olor a desinfectante impregnando su ropa y su alma. Miraba a otros padres, con la misma angustia en sus rostros, y se sentía parte de una hermandad de miedo y esperanza. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestras propias certezas, sin darnos cuenta de que la ayuda puede venir del lugar más inesperado? Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de Sofía, observando su respiración tranquila, el suave subir y bajar de su pecho. Acarició su pelo y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Vio el rostro de Elena en el de su hija y sintió el peso de su promesa con más fuerza que nunca. Protegerla. Eso era todo lo que importaba, y protegerla en ese momento significaba rendirse. Al amanecer, con la decisión tomada, sintió un extraño alivio. La rendición no era una derrota, sino un acto de amor supremo. Cogió el teléfono y marcó el número que Ricardo le había dejado en una tarjeta elegante. Su voz, al otro lado de la línea, no sonó triunfante, sino profundamente aliviada. Gracias, Javier. Gracias por dejarme ayudar. A partir de ese momento, comenzó un viaje que transformaría a ambos hombres para siempre. Javier tuvo que aprender a navegar en un mundo que no era el suyo, el de los jets privados, los especialistas de renombre y las conversaciones sobre sumas de dinero que apenas podía concebir. Se sentía pequeño e inadecuado, pero la mirada de Ricardo, siempre respetuosa, siempre comprensiva, le ayudaba a seguir adelante. Ricardo, por su parte, empezó a salir del caparazón de dolor en el que vivía recluido desde la muerte de Isabela. Acompañar a Javier a las citas médicas, explicarle los procedimientos con paciencia, simplemente estar ahí, le devolvió una sensación de propósito. Dejó de ser el millonario solitario y amargado para convertirse en un compañero de batalla. Javier comenzó a ver al hombre detrás del traje caro. Vio a un padre que lloraba en silencio cuando creía que nadie lo miraba, que guardaba una foto arrugada de su hija en la cartera, junto a las tarjetas de crédito platino. Descubrió que el dolor, la pérdida y el miedo a perder a un hijo eran sentimientos universales que no entendían de clases sociales. Su visión del mundo, antes dividida rígidamente entre los nuestros y los otros, empezó a desdibujarse. Comprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el puente que conecta a los seres humanos. Aceptar la ayuda de Ricardo no lo hacía menos hombre ni menos padre. Al contrario, lo hacía más fuerte, porque la verdadera fortaleza reside en la humildad y en la capacidad de crear lazos. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que a veces el acto más valiente es pedir ayuda. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. El viaje a Estados Unidos fue una mezcla de terror y esperanza. El hospital era un edificio imponente, un templo de la ciencia y la medicina. Javier se sentía abrumado por la tecnología,
por el idioma, por la inmensidad de todo aquello. Ricardo estuvo a su lado en cada momento, no como un benefactor, sino como un amigo, como un igual. Pasaron las noches en vela en la habitación del hotel, compartiendo historias. Javier le habló de Elena, de cómo se conocieron, de sus sueños sencillos. Ricardo, por primera vez, le habló en detalle de Isabela, de su risa, de su amor por los caballos, de la terrible impotencia que sintió al verla apagarse sin poder hacer nada. El día de la cirugía llegó como una sentencia. Acompañaron a Sofía hasta la puerta del quirófano. La pequeña valiente le dio un beso a su padre y le sonrió a Ricardo. «Gracias por la muñeca», le susurró. Esa simple frase desarmó a ambos hombres que la vieron desaparecer por el pasillo con un nudo en la garganta. La espera fue la prueba más dura de todas. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable en la sala de espera. Un espacio frío e impersonal. Javier caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Ricardo permanecía sentado, con la mirada perdida, reviviendo su propia pesadilla. Ya no eran el carpintero de Vallecas y el millonario de Salamanca. Eran solo dos padres, unidos por el mismo miedo atroz. A mitad de la operación, un cirujano salió con el rostro serio. Hubo una complicación, una arteria delicada, más frágil de lo esperado, se había rasgado. La vida de Sofía pendía de un hilo. En ese instante de máxima tensión, todas las barreras que aún pudieran quedar entre ellos se derrumbaron por completo. Javier se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, incapaz de articular palabra. El mundo se había detenido. Ricardo se sentó a su lado y con la voz rota le contó algo que nunca le había confesado a nadie. Le habló de los últimos días de Isabela, del momento en que supo que no había nada más que hacer, del terrible secreto de haber deseado que todo terminara para que su hija dejara de sufrir. Compartió su culpa más profunda, su dolor más oscuro, y en esa confesión, en esa muestra de absoluta vulnerabilidad, Javier encontró una extraña fuerza. No estaba solo en su abismo. El dolor de Ricardo se unió al suyo, y en esa comunión de almas rotas encontraron un consuelo inesperado. Se abrazaron, dos hombres de mundos opuestos, llorando juntos en un pasillo de hospital a miles de kilómetros de casa. Tras una hora que pareció una eternidad, el cirujano regresó. Su rostro, esta vez, era diferente. Una sonrisa cansada pero genuina asomaba bajo la mascarilla. «Lo hemos conseguido. La niña está estable. Es una luchadora». La ola de alivio fue tan inmensa que casi los derriba. La cirugía había sido un éxito. La recuperación de Sofía fue lenta pero constante. Javier y Ricardo no se separaron de su lado. Se turnaban para leerle cuentos, para ayudarla con sus comidas, para celebrar cada pequeño progreso. La habitación del hospital se convirtió en un santuario de gratitud y amistad. Sofía, con la inocencia de sus 7 años, los había unido para siempre. Cuando regresaron a Madrid, nada era igual. El taller de Javier seguía oliendo a madera, pero ahora recibía visitas inesperadas. Ricardo aparecía a menudo sin previo aviso, no con la actitud de un patrón, sino con la de un amigo que pasa a tomar un café. Se sentaban entre serrín y herramientas y hablaban de la vida, de los progresos de Sofía, de sus miedos y esperanzas. Un día, Ricardo le contó a Javier su nuevo proyecto. Iba a crear una fundación con el nombre de su hija, la Fundación Isabela, para ayudar a otras familias con niños que padecían la misma enfermedad. Quería que el legado de su hija no fuera el dolor, sino la esperanza. Y entonces le hizo una propuesta que dejó a Javier sin palabras. Le pidió que formara parte del patronato de la fundación. Nadie mejor que tú, Javier, entiende lo que estas familias necesitan. No el dinero, sino el apoyo, la comprensión, la cercanía.
Tu experiencia es más valiosa que toda mi fortuna. Javier, con los ojos húmedos, aceptó. Sus mundos, antes separados por un abismo, se habían unido para siempre. La vida de Sofía fue salvada por una cirugía, pero el verdadero milagro fue la transformación de dos hombres que aprendieron a ver más allá de las etiquetas. Javier superó su orgullo y descubrió que la verdadera fortaleza reside en la humildad. Ricardo canalizó su dolor y encontró un nuevo propósito, descubriendo que su riqueza podía ser una herramienta para sanar heridas, empezando por las suyas. La jornada de ellos nos enseña que la empatía es el puente más sólido que podemos construir, capaz de salvar cualquier distancia social o económica. Nos recuerda que, detrás de las apariencias, todos compartimos los mismos anhelos y los mismos miedos, y que el dolor, cuando se comparte y se transforma en compasión, tiene el poder de obrar los milagros más inesperados. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. ¡No toque a mi hija! La voz de Javier, un trueno cargado de pánico y furia, retumbó en el ambiente pulcro y exclusivo de la planta de juguetes. Sus ojos, marcados por las huellas de jornadas interminables, fulminaban al hombre arrodillado frente a la pequeña Sofía. Aquel desconocido, vestido con un traje que costaba más de lo que Javier, como carpintero autónomo, facturaba en un año entero, miraba a la niña de 6 años con una expresión que Javier no supo descifrar. En su mano sostenía la muñeca más cara de la estantería, la princesa de los luceros, el sueño inalcanzable para el cumpleaños de Sofía. Para Javier, la escena era una afrenta, una humillación silenciosa. Veía a un millonario arrogante intentando comprar la atención de su hija, como si todo en el mundo tuviera un precio. Movido por un instinto protector visceral, agarró a Sofía del brazo y tiró de ella, colocándola detrás de su cuerpo como un escudo humano. El hombre, cuyo nombre era Ricardo, se levantó lentamente y la sorpresa en su rostro dio paso a una tristeza tan profunda, tan desoladora, que por un instante desconcertó a Javier. Pero el miedo de un padre es ciego, y en ese momento no podía imaginar que el hombre que veía como una amenaza era, en realidad, la única persona en el mundo que podía salvar la vida de su hija. No podía saber que aquel encuentro, nacido de un malentendido y del orgullo herido, era el primer paso de un viaje que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la fuerza, la debilidad y el verdadero significado de la protección. ¿Cómo podrían dos mundos tan opuestos encontrar un lenguaje común a tiempo? Madrid era una ciudad de mundos paralelos, donde el lujo del barrio de Salamanca convivía a pocos kilómetros con la realidad obrera de Vallecas. Javier y Sofía pertenecían a este segundo mundo. Vivían en un piso modesto, pero cada rincón estaba impregnado del amor que él le profesaba y del recuerdo imborrable de Elena, su esposa, a quien un accidente se había llevado 3 años atrás. Desde entonces, la vida de Javier tenía un único y absoluto propósito: proteger a Sofía, el único tesoro que le quedaba de su mujer. Su mayor terror no era la falta de dinero ni las noches en vela. Su mayor terror era fallarle a ella, fallarle a Elena. Sentía el peso de esa promesa silenciosa en cada decisión que tomaba, en cada clavo que martillaba en su taller. La resiliencia era su armadura y el amor por su hija, su única arma contra un mundo que a menudo le parecía hostil y desigual. Era un hombre íntegro, un currante, cuya vida entera giraba en torno a la pequeña. Aquel día era el 7º cumpleaños de Sofía.
Después de meses de hacer encaje de bolillos con las facturas y los gastos, Javier había conseguido reunir el dinero justo para un regalo especial. La había llevado al gran centro comercial de la Castellana con una única misión: comprarle la princesa de los luceros, esa muñeca que la niña miraba con devoción en los anuncios de la televisión. Era un esfuerzo titánico para su economía, pero la ilusión en los ojos de su hija no tenía precio. Mientras Javier contaba los billetes arrugados en la cola para pagar, con el corazón encogido por la emoción y el esfuerzo, Sofía se soltó de su mano. Fascinada por las luces parpadeantes y los colores vibrantes de la juguetería, se alejó unos pasos, como una pequeña mariposa atraída por una flor luminosa. Fue entonces cuando se detuvo frente a Ricardo, un hombre que parecía habitar en un universo distinto al suyo. Él, a su vez, no vio solo a una niña bonita. Vio algo más, un detalle casi imperceptible en su pequeña muñeca. Un detalle que para cualquier otro habría pasado desapercibido, pero que para él fue como un grito en mitad del silencio. Ricardo reconoció al instante la pulsera médica. Era discreta, casi un adorno infantil, con pequeños abalorios de colores para disimular su verdadera función. Para Ricardo, esa pulsera fue una llave que abrió la puerta a un recuerdo doloroso. Era idéntica a la que llevaba su propia hija Isabela antes de que todo terminara. En la mirada de Sofía, en su leve palidez, en el casi imperceptible cansancio de su sonrisa, vio los mismos fantasmas que había ignorado en su propia casa hasta que fue demasiado tarde. La culpa es una sombra persistente y en ese instante la sombra de Ricardo lo cubrió por completo. Por eso se arrodilló. No fue un gesto de condescendencia, sino de reverencia ante el recuerdo de su propia pérdida. Por eso le ofreció la muñeca. No era un acto de prepotencia, sino un acto desesperado de conexión, un intento de reparar en otra vida el error que lo atormentaba cada noche. Quería darle a esa niña la alegría que ya no podía darle a la suya. Javier, ciego de orgullo y amor protector, no vio nada de eso. Solo vio la ofensa. Tras el altercado, salió de la tienda arrastrando a Sofía, con la rabia ardiendo en su pecho. Se sintió humillado, expuesto. Se prometió a sí mismo no volver a pisar aquel lugar. Un mundo que no era el suyo, un mundo donde sentía que hombres como él y su hija no eran más que invisibles. Pasaron 2 días. 2 días en los que Javier intentó olvidar el incidente, centrándose en celebrar un cumpleaños sencillo pero feliz para Sofía. Compró una tarta, infló unos globos y le regaló una muñeca más modesta que ella recibió con la misma ilusión pura de la infancia. Sin embargo, una sombra de preocupación no lo abandonaba. Había notado a Sofía más cansada de lo habitual, con una fatiga que no se correspondía con su energía infantil, pequeños detalles que hasta ahora había atribuido a los juegos y al crecimiento. Una tarde, mientras trabajaba en su taller, el olor a madera y barniz fue interrumpido por el sonido de un coche de alta gama deteniéndose frente a la modesta puerta. De él descendió Ricardo. El corazón de Javier se detuvo. Pensó que venía a pedir explicaciones, a humillarlo de nuevo. Se preparó para la confrontación, con los puños apretados y la mandíbula tensa, dispuesto a defender su dignidad con la misma fiereza con la que había defendido a su hija. Pero el hombre que se acercó no tenía la mirada altiva que Javier esperaba. Tenía los ojos de un alma rota. Ricardo no habló de la muñeca ni del escándalo. Con una voz suave, casi quebrada, le dijo que necesitaba hablar con él urgentemente. Le habló de la pulsera médica, de su hija Isabela, y de una rara cardiopatía que se llevaba la vida de los niños en silencio, una ladrona sigilosa que no avisaba hasta que era demasiado tarde.
Javier lo escuchó con escepticismo, con la desconfianza grabada a fuego en su carácter. ¿Quién era ese hombre para venir a su barrio, a su taller, a hablarle de enfermedades y desgracias? Era una especie de cruel venganza psicológica, un intento de sembrar el miedo donde antes solo hubo orgullo. Pero a medida que Ricardo hablaba, describiendo síntomas sutiles que Javier, con un horror creciente, reconocía en Sofía, el muro de su orgullo comenzó a agrietarse. Ricardo le explicó que había visto en Sofía las mismas señales que él, en su ignorancia y su opulencia, había pasado por alto con Isabela. Le habló de una fatiga que no era normal, de una palidez casi poética, de pequeños detalles que un padre ocupado podría fácilmente ignorar. Le habló de una cirugía experimental, carísima y solo disponible en una clínica especializada de Estados Unidos. Una cirugía que era la única esperanza. Y entonces le ofreció cubrir todos los gastos, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. El mundo de Javier se vino abajo. El hombre al que había despreciado, al que había juzgado sin piedad, le estaba ofreciendo la única tabla de salvación en medio de un océano de pánico. El conflicto central de su vida se estableció en ese preciso instante, en el silencio polvoriento de su taller. No era una lucha contra la enfermedad, sino contra sí mismo. Su dilema era devastador: tragarse su orgullo, ese orgullo castellano, terco y profundo, para aceptar la ayuda del hombre al que había humillado públicamente. O se aferraría a su independencia, a su autosuficiencia, arriesgándose a perder a la única persona que daba sentido a su existencia. Lo que estaba en juego no era solo la vida de Sofía, sino su propia capacidad para ver más allá de las apariencias, para admitir que no podía hacerlo todo solo. La verdadera fuerza opositora no era Ricardo. La verdadera batalla se libraba en el interior de Javier. Era su orgullo contra el miedo, sus prejuicios contra la esperanza. La motivación de Ricardo no era la caridad, sino la redención. Era un padre en duelo, atormentado por la culpa de no haber actuado a tiempo, de no haber sabido ver. Cada día se preguntaba si su dinero, que todo lo podía comprar, no había servido para lo único que importaba. Al ayudar a Sofía, buscaba desesperadamente una forma de dar un nuevo significado a su dolor. Quería transformar la tragedia de Isabela en un legado de vida, honrar su memoria salvando a la niña que el destino había puesto en su camino. En los días siguientes, Javier vivió una tortura silenciosa. Llevó a Sofía al hospital público, donde los médicos, tras varias pruebas, confirmaron el diagnóstico de Ricardo. Las palabras del cardiólogo fueron amables pero directas. La condición era grave, degenerativa, y las opciones en el sistema público eran limitadas y con pocas garantías de éxito. La cirugía en el extranjero era, efectivamente, la única vía real. Cada palabra del doctor era un clavo más en el ataúd de su autosuficiencia. Javier se sentó en los pasillos del hospital, con el olor a desinfectante impregnando su ropa y su alma. Miraba a otros padres con la misma angustia en sus rostros y se sentía parte de una hermandad de miedo y esperanza. ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestras propias certezas sin darnos cuenta de que la ayuda puede venir del lugar más inesperado? Se dio cuenta de que su orgullo no abrigaba a su hija, no la curaba, solo lo aislaba a él en su propio sufrimiento. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de Sofía, observando su respiración tranquila, el suave subir y bajar de su pecho. Acarició su pelo y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Vio el rostro de Elena en el de su hija y sintió el peso de su promesa con más fuerza que nunca. Protegerla. Eso era todo lo que importaba. Y protegerla, en ese momento, significaba rendirse.
Entendió que la verdadera protección no siempre es un escudo, a veces es una mano extendida. Al amanecer, con la decisión tomada, sintió un extraño alivio. La rendición no era una derrota, sino un acto de amor supremo. Cogió el teléfono y marcó el número que Ricardo le había dejado en una tarjeta elegante. Su voz, al otro lado de la línea, no sonó triunfante, sino profundamente aliviada. «Gracias, Javier, gracias por dejarme ayudar». En esa frase, Javier no oyó compasión, sino gratitud, y comprendió que, de alguna extraña manera, él también estaba ayudando a Ricardo. A partir de ese momento, comenzó un viaje que transformaría a ambos hombres para siempre. Javier tuvo que aprender a navegar en un mundo que no era el suyo, el de los jets privados, los especialistas de renombre y las conversaciones sobre sumas de dinero que apenas podía concebir. Se sentía pequeño e inadecuado, un pez fuera del agua, pero la mirada de Ricardo, siempre respetuosa, siempre comprensiva, le ayudaba a seguir adelante. Ricardo, por su parte, empezó a salir del caparazón de dolor en el que vivía recluido desde la muerte de Isabela. Acompañar a Javier a las citas médicas, explicarle los procedimientos con paciencia, simplemente estar ahí, le devolvió una sensación de propósito. Dejó de ser el millonario solitario y amargado para convertirse en un compañero de batalla. En los ojos de Javier veía el reflejo del padre que él habría querido ser, más presente, menos distraído por los negocios. Javier comenzó a ver al hombre detrás del traje caro. Vio a un padre que lloraba en silencio cuando creía que nadie lo miraba, que guardaba una foto arrugada de su hija en la cartera, junto a las tarjetas de crédito platino. Descubrió que el dolor, la pérdida y el miedo a perder a un hijo eran sentimientos universales que no entendían de clases sociales ni de cuentas bancarias. Su visión del mundo, antes dividida rígidamente entre los nuestros y los otros, empezó a desdibujarse. Comprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino el puente que conecta a los seres humanos. Aceptar la ayuda de Ricardo no lo hacía menos hombre, ni menos padre. Al contrario, lo hacía más fuerte, porque la verdadera fortaleza reside en la humildad y en la capacidad de crear lazos donde antes solo había muros. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Nos enseñan que a veces el acto más valiente es pedir ayuda, y que la verdadera protección es hacer lo que sea necesario por aquellos a quienes amamos. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. El viaje a Estados Unidos fue una mezcla de terror y esperanza. El hospital era un edificio imponente, un templo de la ciencia y la medicina. Javier se sentía abrumado por la tecnología, por el idioma, por la inmensidad de todo aquello. Ricardo estuvo a su lado en cada momento, no como un benefactor, sino como un amigo, como un igual. Traducía no solo las palabras de los médicos, sino también el complejo mundo en el que ahora se movían. Pasaron las noches en vela, en la habitación del hotel, compartiendo historias que nunca habían contado a nadie. Javier le habló de Elena, de cómo se conocieron en las fiestas de su barrio, de sus sueños sencillos de ver crecer a Sofía y envejecer juntos. Ricardo, por primera vez, le habló en detalle de Isabela, de su risa contagiosa, de su amor por los caballos, de la terrible impotencia que sintió al verla apagarse sin poder hacer nada más que ofrecerle consuelo. El día de la cirugía llegó como una sentencia. Acompañaron a Sofía hasta la puerta del quirófano. La pequeña, con una valentía que desarmaba, le dio un beso a su padre y luego miró a Ricardo y le sonrió. «Gracias por la muñeca», le susurró.
Esa simple frase, un eco del día en que todo comenzó, rompió las últimas defensas de ambos hombres, que la vieron desaparecer por el pasillo, con un nudo en la garganta y un miedo compartido que los unía más que cualquier otra cosa. La espera fue la prueba más dura de todas. Las horas se arrastraban con una lentitud insoportable en la sala de espera, un espacio frío e impersonal donde el único sonido era el tic-tac de un reloj de pared que parecía burlarse de su angustia. Javier caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, incapaz de quedarse quieto. Ricardo, en cambio, permanecía sentado, con la mirada perdida en un punto indefinido, reviviendo su propia pesadilla. Ya no eran el carpintero de Vallecas y el millonario de Salamanca. Eran solo dos padres, unidos por el mismo miedo atroz, suspendidos en un limbo de impotencia. A mitad de la operación, un cirujano salió con el rostro serio, cubierto por la mascarilla, pero sus ojos hablaban un lenguaje universal de preocupación. Hubo una complicación. Una arteria delicada, más frágil de lo esperado, se había rasgado. La vida de Sofía pendía de un hilo finísimo, y el tiempo se había convertido en su peor enemigo. En ese instante de máxima tensión, todas las barreras que aún pudieran quedar entre ellos se derrumbaron por completo, convertidas en polvo por el huracán del pánico. Javier se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta. El mundo se había detenido, el aire se había vuelto irrespirable. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue entonces cuando Ricardo se sentó a su lado. No dijo nada al principio, simplemente puso una mano en su hombro, un gesto de solidaridad que trascendía cualquier palabra, y luego, con la voz rota, le contó algo que nunca le había confesado a nadie. Le habló de los últimos días de Isabela, del momento en que supo que no había nada más que hacer, del terrible secreto de haber deseado que todo terminara para que su hija dejara de sufrir. Compartió su culpa más profunda, su dolor más oscuro, la sensación de ser el peor padre del mundo por sentir alivio en medio de la tragedia. Y en esa confesión, en esa muestra de absoluta vulnerabilidad, Javier encontró una extraña fuerza. No estaba solo en su abismo. El dolor de Ricardo se unió al suyo, y en esa comunión de almas rotas encontraron un consuelo inesperado. Javier levantó la vista, sus ojos enrojecidos encontraron los de Ricardo y por primera vez vio no a un benefactor, sino a un hermano en el sufrimiento. Se abrazaron, dos hombres de mundos opuestos, llorando juntos en un pasillo de hospital a miles de kilómetros de casa, sosteniéndose el uno al otro para no caer. Tras una hora que pareció una eternidad, el cirujano regresó. Su paso era más ligero y su rostro esta vez era diferente. Una sonrisa cansada pero genuina asomaba bajo la mascarilla. Lo hemos conseguido. La niña está estable. Es una luchadora. La ola de alivio fue tan inmensa, tan abrumadora, que casi los derriba. La tensión acumulada se liberó en forma de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud tan profunda que no existían palabras para expresarla. La cirugía había sido un éxito. La recuperación de Sofía fue lenta, pero constante. Javier y Ricardo no se separaron de su lado. Se turnaban para leerle cuentos, para ayudarla con sus comidas, para celebrar cada pequeño progreso como si fuera la mayor de las victorias. La habitación del hospital, antes un lugar de miedo, se convirtió en un santuario de gratitud y amistad. Sofía, con la inocencia pura de sus 7 años, los había unido para siempre con un lazo invisible pero irrompible. Cuando regresaron a Madrid, nada era igual. El taller de Javier seguía oliendo a madera y a barniz, pero ahora recibía visitas inesperadas.
Ricardo aparecía a menudo, sin previo aviso, no con la actitud de un patrón, sino con la de un amigo que pasa a tomar un café. Se sentaban entre serrín y herramientas y hablaban de la vida, de los progresos de Sofía en el colegio, de sus miedos y esperanzas para el futuro. El abismo entre sus mundos se había llenado con los cimientos de una amistad verdadera. Un día, Ricardo le contó a Javier su nuevo proyecto. Con una parte significativa de su fortuna, iba a crear una fundación con el nombre de su hija, la Fundación Isabela, para ayudar a otras familias sin recursos con niños que padecían la misma enfermedad. Quería que el legado de su hija no fuera el dolor, sino la esperanza. Y entonces le hizo una propuesta que dejó a Javier sin palabras. Le pidió que formara parte del patronato de la fundación. Nadie mejor que tú, Javier, entiende lo que estas familias necesitan. No solo el dinero, sino el apoyo, la incomprensión, la cercanía. Tu experiencia es más valiosa que toda mi fortuna. Javier, con los ojos húmedos, sintiendo que el círculo se cerraba de la manera más hermosa posible, aceptó. Sus mundos, antes separados por un océano de prejuicios, se habían unido para siempre en una misión común. La vida de Sofía fue salvada por la ciencia y la generosidad, pero el verdadero milagro fue la transformación de dos hombres que aprendieron a ver más allá de las etiquetas. Javier superó su orgullo y descubrió que la verdadera fortaleza reside en la humildad. Ricardo canalizó su dolor y encontró un nuevo propósito, descubriendo que la mayor riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se da. La jornada de ellos nos enseña que la empatía es el puente más sólido que podemos construir, capaz de salvar cualquier distancia social o económica. Nos recuerda que, detrás de las apariencias, todos compartimos los mismos anhelos y los mismos miedos, y que el dolor, cuando se comparte y se transforma en compasión, tiene el poder de obrar los milagros más inesperados. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. La ola de alivio fue tan inmensa, tan abrumadora, que casi los derribó. Javier sintió que las rodillas le flaqueaban, el peso de semanas de angustia abandonando su cuerpo de golpe. Fue la mano de Ricardo, firme sobre su hombro, la que lo mantuvo en pie. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el mismo reflejo de agotamiento, de incredulidad y de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Las lágrimas que brotaron entonces no eran de miedo, sino de una liberación pura y sanadora. En el frío pasillo de un hospital extranjero, dos mundos habían colisionado y, en lugar de destruirse, habían creado algo nuevo y sólido. Los días que siguieron transcurrieron en una especie de neblina serena. La unidad de cuidados intensivos, con su constante sinfonía de pitidos y luces, ya no era un lugar de terror, sino un santuario. Los monitores que antes marcaban el ritmo de su pánico, ahora cantaban una nana de vida y recuperación. Javier pasaba horas sentado junto a la cama de Sofía, simplemente sosteniendo su pequeña mano, sintiendo el calor que regresaba a ella, una prueba tangible del milagro. Ricardo permanecía a su lado, una presencia silenciosa y constante, no como un benefactor, sino como un compañero de guardia. El primer signo real del regreso de Sofía fue un murmullo. Su nombre, papá, pronunciado con un hilo de voz que fue para Javier el sonido más hermoso del mundo. Cuando sus ojos se abrieron y lo enfocaron, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Luego, su mirada se desvió hacia Ricardo y, con la simple inocencia de una niña que no entiende de clases ni de orgullos, le dedicó la misma sonrisa. En ese instante, Sofía, sin saberlo,
selló el pacto de amistad entre aquellos dos hombres, reconociendo a Ricardo no como un extraño, sino como parte de su círculo de protección. La habitación del hospital se convirtió en su nuevo hogar temporal. Las largas horas se llenaron de pequeñas rutinas que cimentaron su vínculo. Ricardo, que probablemente no había leído un cuento infantil en años, se convirtió en un experto narrador de historias de princesas y dragones. Javier aprendió a descifrar los complejos menús del hospital para tentar el apetito de Sofía. Juntos celebraban cada pequeño triunfo. La primera vez que se sentó en la cama, la primera cucharada de sopa que tomó sola, la primera carcajada, aún débil, que llenó el silencio de la habitación. En la cafetería del hospital, entre cafés aguados y sándwiches sin sabor, sus conversaciones cambiaron. Ya no hablaban de procedimientos médicos ni de miedos. Javier le contaba a Ricardo anécdotas de la infancia de Sofía, de sus travesuras en el taller. Ricardo, a su vez, compartía recuerdos de Isabela, no con el dolor agudo de la pérdida reciente, sino con la melancolía serena de quien empieza a sanar. Descubrieron que, despojados de sus circunstancias, eran sorprendentemente parecidos, dos padres que amaban a sus hijas por encima de todo. El día del alta fue como despertar de un largo sueño. La luz del sol, al salir del hospital, pareció más brillante, el aire más fresco. Sofía, sentada en una silla de ruedas pero con las mejillas sonrosadas, miraba todo con ojos nuevos. Para Javier y Ricardo, aquel paseo hacia el coche no era solo un traslado físico, sino el primer paso hacia una nueva vida, una vida que había sido comprada con humildad, generosidad y una fe compartida en los momentos más oscuros. Era el final de una batalla y el comienzo de una paz que ninguno de los dos había creído posible. El viaje de regreso a Madrid fue un espejo inverso del de ida. La tensión asfixiante había sido reemplazada por una calma profunda y compartida. Sofía durmió la mayor parte del trayecto, su cabeza apoyada a ratos en el hombro de su padre, a ratos en el de Ricardo. Ellos apenas hablaron, inmersos en sus propios pensamientos, observando las nubes pasar. El mundo desde arriba parecía el mismo, pero ellos sabían que todo había cambiado. El abismo que antes los separaba se había convertido en un puente, construido con los materiales más resistentes, el miedo compartido y el amor por una niña. La llegada al piso de Vallecas fue un momento de una extraña y hermosa normalidad. El olor familiar a hogar, a la madera del taller de Javier, los recibió como un abrazo. Ricardo ayudó a instalar a Sofía en su habitación, moviéndose por el modesto apartamento con una naturalidad que borró cualquier atisbo de incomodidad. Ya no era el millonario en un barrio obrero. Era Ricardo, el amigo de la familia, el hombre que había ayudado a traer a Sofía de vuelta a casa. Cuando se despidió esa noche, no hubo un apretón de manos formal, sino un abrazo sincero entre dos hombres que se habían convertido en familia. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. El coche de alta gama de Ricardo ya no era una anomalía en la calle de Javier, sino una visita esperada. A menudo aparecía por el taller sin avisar, no para supervisar, sino para compartir un café entre el serrín y el olor a barniz. Hablaban de fútbol, del tiempo, de los progresos de Sofía en sus clases de recuperación. Javier le enseñó a Ricardo a distinguir los tipos de madera por su veta, y Ricardo le explicaba a Javier conceptos de economía que antes le habrían sonado a otro idioma. Estaban aprendiendo el uno del otro, llenando los vacíos de sus respectivos mundos. Una tarde de domingo, los tres fueron al parque. Sofía, ya sin rastro de su fragilidad, corría por el césped,
persiguiendo palomas con la energía inagotable de la infancia recuperada. Su risa era la banda sonora de su victoria. Sentados en un banco, Javier y Ricardo la observaban en silencio. No necesitaban decir nada. La imagen de esa niña feliz y sana lo decía todo. Fue entonces cuando Javier vio un cambio en la mirada de Ricardo. No solo miraba a Sofía, miraba a todos los niños que jugaban a su alrededor. Una nueva idea, un nuevo propósito, comenzaba a tomar forma en su mente, nacido de la ceniza de su dolor y fertilizado por la esperanza que Sofía había vuelto a sembrar en su vida. Fue en ese preciso instante, mientras la risa de Sofía flotaba en el aire como una promesa cumplida, cuando Ricardo se giró hacia Javier. Su mirada ya no contenía la sombra del dolor, sino la luz de un propósito recién descubierto. Con una voz tranquila, pero cargada de la fuerza de una convicción inquebrantable, le habló de su idea. No era un plan de negocios, sino un testamento. Quería crear una fundación con el nombre de Isabela, un faro de esperanza para familias que, como la de Javier, se enfrentaban a la oscuridad de una enfermedad rara sin tener los medios para combatirla. Javier escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Comprendía la necesidad de Ricardo de dar un nuevo significado a su pérdida, de transformar el vacío en un legado. Lo que no esperaba fue la propuesta que siguió. Ricardo no le pedía una donación simbólica ni su apoyo moral. Le pidió que se uniera a él, que codirigiera la fundación. «Yo puedo poner el dinero, Javier», le dijo con una humildad que ya no le sorprendía, «pero tú tienes algo mucho más valioso, la experiencia. Tú sabes lo que es el miedo, la impotencia. Tú puedes hablar con esos padres de igual a igual. Eres el corazón que este proyecto necesita». Y así nació un nuevo normal, uno que ninguno de los dos podría haber imaginado meses atrás. El taller de carpintería de Javier no cerró sus puertas, pero sus días se dividieron. Por las mañanas, el olor a madera y el sonido de la sierra seguían siendo su refugio. Por las tardes, sin embargo, se le podía encontrar en una oficina elegante, no sintiéndose fuera de lugar, sino como una pieza esencial de un engranaje de esperanza. Se convirtió en la voz y el rostro de la fundación. Isabela, el hombre que visitaba hospitales y se sentaba con familias aterradas, compartiendo no solo recursos, sino su propia historia. En esas conversaciones, Javier encontró una nueva forma de sanar. Al consolar a otros, reafirmaba su propia fortaleza. Les hablaba del orgullo que casi le costó la vida de su hija y de cómo la humildad de pedir ayuda fue el acto más valiente de su vida. Se convirtió en un puente, el mismo puente que Ricardo había construido para él, demostrando con su ejemplo que la vulnerabilidad compartida es una fuente inagotable de fuerza. Ya no era solo el padre de Sofía, era un guardián de la esperanza para muchos otros. Ricardo, por su parte, también encontró su redención. El dinero, que antes solo le recordaba su impotencia para salvar a Isabela, se convirtió en una herramienta de vida. Encontró alegría en los pequeños detalles, en las cartas de agradecimiento de las familias, en las fotos de los niños recuperados que cubrían una pared de la fundación, en la risa de Sofía cuando lo llamaba tío Ricardo durante las comidas de los domingos que se habían convertido en una tradición sagrada. La memoria de su hija ya no era una herida abierta, sino un jardín que ahora daba flores para otros. La vida de Sofía, la niña que había unido dos universos, floreció con una vitalidad radiante. Creció sana y feliz, consciente de tener una familia única, un padre carpintero con manos callosas y un corazón inmenso, y un tío postizo que le enseñaba sobre las estrellas desde el observatorio de su ático.
Ella era el símbolo viviente de su milagro, la prueba de que de un malentendido nacido del prejuicio y el dolor podía surgir el más fuerte de los vínculos. El carpintero de Vallecas y el millonario de Salamanca demostraron que las etiquetas que la sociedad nos impone son frágiles y superficiales. Encontraron en el otro no a un opuesto, sino a un complemento, un hermano forjado en la adversidad. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias y reconocer en el otro el eco de nuestros propios miedos y anhelos. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo nos impida recibir el milagro que nos espera al otro lado del muro? La jornada de ellos nos enseña que la empatía es el puente más sólido que podemos construir, capaz de salvar cualquier distancia social o económica. Nos recuerda que, detrás de las apariencias, todos compartimos los mismos anhelos y los mismos miedos, y que el dolor, cuando se comparte y se transforma en compasión, tiene el poder de obrar los milagros más inesperados. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.